Que Dios le bendiga más. Póngase de pie, por favor, y abra su Biblia en la carta a los Colosenses capítulo 3. Y vamos a entrar en la palabra inmediatamente para que nada pueda impedir que Dios pues pueda bendecirnos otra vez a través de su palabra. Amén. Si usted lo tiene, lea conmigo Colosenses 3, capítulo 23, por favor. Y leemos en la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo quiero continuar con nuestra serie. Pueden sentarse, amados. Esté atento que voy a tratar de hacerlo en un tiempo récord, pero sin desmedro del contenido que tenemos para esta ocasión. Nosotros estamos tratando esta serie que es para edificación de la iglesia y para desarrollar competencias en el pueblo de Dios que le permitan pues poder moverse y operar en un nivel de eficiencia superior al que ha operado hasta este momento. Por eso yo he querido traer esta serie que se titula Los secretos de la iglesia que se multiplica y crece. El domingo pasado estuvimos viendo la parte 1 y tratamos 3 puntos en específicos, y esos puntos eran el origen de la iglesia, lo cual nos permite a nosotros apreciar cuál es, digamos, la competencia que adquiere la iglesia desde su origen mismo. Es decir, ¿qué hay en el origen de la iglesia que la hace ser una que crece y que se multiplica? ¿De acuerdo? Lo otro que tratamos es sobre la composición de la iglesia. ¿Cómo está compuesta la iglesia? ¿Quiénes son los que la forman? ¿Y por qué sus componentes la hacen una iglesia que crezca y la hace que se multiplique? Y hablamos cómo usted puede convertirse en una persona que participe de ese crecimiento y esa multiplicación. Y lo tercero que tratamos es sobre el liderazgo. ¿Quiénes son los que están al frente de la iglesia para que la iglesia pueda crecer y que sea lo que es hasta hoy y que podamos ser mejor mañana que lo que hoy nosotros somos? ¿Alguien grita amén? Pues hoy tenemos 2 puntos. Voy a tratar solamente porque quiero basarme en pasajes de las Escrituras que nos van a guiar en este, y vamos a dejar el último para la próxima semana. Amén. Y esos 2 que voy a tratar es sobre la organización. Diga conmigo, organización. Y el segundo es sobre el equipamiento. Diga, equipamiento. Entonces vamos a ir al grano de inmediatamente y vamos a ir sobre ese primer tema, que es la organización de la iglesia. ¿Y qué es la organización? Bueno, cuando usted habla de organización, habla de orden, ¿verdad que sí? Y ese orden tiene un propósito, y ese propósito tiene que ver con cumplir la voluntad de Dios. Es decir, que es imposible usted cumplir con la voluntad de Dios si no pone las cosas en orden. Desde la prioridad de cuáles son las cosas más importantes para ti, hasta organizar las acciones que vas a tomar para operar en la voluntad de Dios. ¿Alguien está aquí? Entonces, yo quiero inmediatamente entrar a la Escritura para hablar acerca de la organización en la iglesia, porque quiero que los mismos pasajes que estén aquí nos guíen en el conocimiento y en el entendimiento de cómo Dios puede traer orden a su casa. Diga conmigo, hay orden en la casa. Efesios 4, del 11 al 12, dice de esta manera: asimismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, diga conmigo, perfeccionar a los santos en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjese que Dios constituyó 5 ministerios y lo hizo con un propósito marcado y hubo una intención. 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y estos todos con el fin de ¿qué? De perfeccionar. Es imposible que la iglesia siga en una condición de imperfección cuando está siendo expuesta a la operación espiritual de apóstoles, de evangelistas, de profetas, de pastores, de maestros, y que continúe siendo una iglesia defectuosa. Por lo cual el pretexto de que la gente siempre dice nadie es perfecto es el pretexto perfecto, valga la redundancia, para usted no perfeccionarse.
O sea, lo dije, utilicé las mismas palabras para que usted vea el enredo que causa que una gente esté diseñada y equipada para ser perfeccionado y que quiera vivir diciendo nadie es perfecto. Entonces, este pasaje nos habla sobre la función y el orden de los diferentes roles, las funciones de cada persona, de cada hombre y ministro de Dios establecido en la Escritura. Para que la iglesia cristiana, en la medida en que se va desempeñando, se vaya perfeccionando, viendo que cada persona tiene un propósito específico en la edificación del cuerpo de Cristo. Yo no sé cuál de ustedes han identificado ya de plano a qué ministerio Dios lo insta, lo motiva, lo conecta para entonces comenzar a trabajar en el perfeccionamiento de ese ministerio. Amén. Entonces yo quiero que usted vaya anidando eso en su corazón para que posteriormente, si no lo conoce, hable con el Señor para que Dios se lo haga conocer. Hechos 14, versículo 23. Dice, si usted quiere hablar de la Biblia, vaya conmigo ahí y haga un ejercicio de búsqueda rápida, que eso lo ejercita y así no se me duerme, que yo no quiero gente durmiendo hoy aquí. Entonces, Hechos 14, 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Oiga, qué precioso esto. ¿Y constituyeron qué? En cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La iglesia primitiva se caracterizaba por estar en un proceso constante de reordenamiento y de organización del cuerpo de Cristo para sacar mayor provecho de cada persona que estaba trabajando en la iglesia. No podemos vivir en una condición estática. El evangelio es vida en el espíritu, y donde quiera que hay vida, hay movimiento. Todas las células de tu cuerpo están constantemente en movimiento, generando temperatura, generando lo necesario para que tu cuerpo funcione adecuadamente. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces, eso sucede, que los ancianos y los miembros de la iglesia primitiva constantemente vivían moviéndose, constantemente vivían pues buscando la manera de dónde te puedo colocar para que funcione mejor. Dice que buscaron ancianos. Ancianos en cierta medida implica la edad, pero más que la edad implica la madurez. Diga conmigo, yo quiero ser maduro. Pues entonces aprende lo que estamos enseñando hoy. Hechos 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Bueno, había una situación seria en donde las viudas estaban siendo desatendidas y había una queja de diferentes sectores de la iglesia en donde unos sentían que estaban siendo atendidos y otros no. Los apóstoles tenían una asignación bastante delicada como para estar pendiente a repartir alimentos y cosas como esa que la podía hacer una persona sin ningún tipo de erudición, sin ningún tipo de estudio o sin ningún tipo de capacidad extraordinaria. Mientras que la predicación del evangelio era algo que requería de la concentración de los pastores, de los apóstoles, de los maestros, de los profetas, para no enseñar cosas dañadas en el pueblo. Por lo cual traspasaron la carga menos especializada a gente con el amor necesario para hacerlo. Pero hubo una cosa que ellos tomaron en cuenta, que si bien es cierto que había que tener capacidades extraordinarias para enseñar, para poder servir en la iglesia había que tener por dentro al Espíritu Santo. Fíjense que aunque parecen ser tareas sencillas, no buscan a 7 varones cualquiera. Buscan a 7 varones que tengan por dentro. ¿Te está entendiendo, iglesia? O sea, que para la función más sencilla, así sea despolvar los bancos, alguien tiene que tener el Espíritu Santo por dentro. O sea, tú no vas a poner a cualquiera sobre las cosas sagradas. Vas a poner a cualquier malcriado, a cualquier desordenado, a cualquier renuente, vacío, seco, a poder administrar en las cosas santas. O sea, vemos cómo es el orden de la Escritura. Vamos a seguir con la carta a Tito, capítulo 5. Esta ocasión se va a basar básicamente que la palabra de Dios hable y diga qué es lo que ella tiene que nos permite a nosotros reorganizar la iglesia. ¿Qué es lo que dice la Biblia que nos permite a nosotros entender que nosotros necesitamos un orden para poder
tener una iglesia funcional y una iglesia que crezca y se qué. Diga conmigo, se multiplique. Dice Pablo a Tito en su carta: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente. Qué tremendo aprecio tenía Pablo por Tito, que le dice claramente: ay, pero Pablo, las cosas están difíciles aquí en Creta. Aquí las cosas son dificultosas, esta gente es problemática. Entonces le dice: por esa causa te dejé en Creta. Yo confío en ti. O sea, es imposible que un pastor deje a alguien a cargo de una cosa y cuando él venga nadie le pueda dar cuenta de lo que está pasando. La iglesia debe aprender que cuando usted se le confía algo y se le confiere un cargo, se le confiere una función, esa función es para que usted la cumpla. Porque por cada cosa que la iglesia del Señor se te asigna, se te va a pedir cuenta. Aquí en la tierra, y no lo dudes que también en los cielos. Porque el día del juicio todos vamos a tener que dar cuenta. Así de lo bueno como de lo malo. Así de lo eficiente que fuiste como de lo deficiente. Una aplicación moral nos enseña Jesús en la parábola de los talentos, que le dice: buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Lo que nos dice a nosotros nos ayuda a comprender que nosotros tenemos una responsabilidad moral delante del Señor, de responder por el mandato y la asignación que se nos dio, y a su nombre. A Tito él le confió esto. En este pasaje Pablo instruye a Tito a establecer orden institucional de la iglesia, seleccionando, estableciendo ancianos en cada ciudad. Esto demuestra la importancia del liderazgo estructurado y organizado. Timoteo en su primera carta recibió de Pablo esto, en el 3:1 al 7. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado mucho al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Este pasaje describe las cualidades y requisitos para aquellos que desean ejercer el obispado. Todo el que anhela una función determinada debe saber que hay unos requisitos mínimos. Usted no tiene que ser perfecto, pero usted tiene que tener esos requisitos mínimos. Porque si bien es cierto que la obra de Dios es a través del Señor dirigida por mano de hombre, esos hombres tienen que tener cierto orden. La iglesia del Señor necesita orden. Alguien diga amén por si acaso, para ver si yo estoy con alguien aquí. La iglesia de Dios necesita orden. Este pasaje describe las cualidades y requisitos que aquellos que desean ejercer una función específica dentro de la iglesia cristiana. De esta manera se establece un orden y una estructura en la institución. La iglesia es una institución porque está instituida por Dios. ¿Alguien corrobora conmigo con su amén? Continuamos. Orden y pulcritud. Voy a hablar del orden y la pulcritud. Cuando hablamos de pulcritud, es la cualidad de ser pulcro, es decir, limpio, tener higiene, tanto en lo personal como en lo administrativo. ¿De acuerdo? Tener una conciencia limpia, así como unas manos limpias también. A su nombre. Gloria. Efesios 5:26 nos da una idea de lo que tiene que ver con la pulcritud, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Aunque muchos de las cualidades que se describe aquí son alegóricas, es decir, se refieren al vestido, pero con una intención espiritual, también
en lo dicho de manera literal, se corresponde. Usted tiene que garantizarse a usted mismo una vida higiénica, porque cuando usted tiene una vida higiénica, usted tiene una vida sana, mental y físicamente. Cuando usted se descuida a sí mismo, advierte a todos de que hay un problema a lo interno, de que te está afectando tu autoestima. Y un cristiano no puede tener la autoestima baja. La Biblia dice que piense de sí mismo con cordura. ¿Y tú sabes qué significa cordura? No estar loco. Entonces tú no puedes pensar, yo soy un loco viejo, yo puedo ir como sea. No. Debe pensar de sí mismo con qué. Está prohibido en nuestra congregación autodenominarse loco. Lo voy a repetir eso, porque esto es aquí local. Está prohibido para todo miembro de aquí autodenominarse loco. Ah, pues yo soy un loco, yo soy una loca. No. Cada uno piensa de sí mismo con qué. No nos repita lo que estoy solo. Porque cuando yo asumo que yo soy un loco, me doy licencia yo mismo para hacer loqueras. Porque tú te oyes a ti, tu boca y tus oídos están demasiado cerca. Y antes de tú escucharme a mí, primero te escuchas a ti. Y si tú mismo ya estás diciendo una cosa mala sobre ti, yo no sirvo para nada, yo no salgo con nada, yo no aprendo nada, yo soy un loco viejo, yo no puedo. ¿A quién tú le vas a creer más que a esa voz que tú estás escuchando diciendo? A nadie. Al nombre de Cristo. Entonces, la iglesia de Cristo debe ser intachable, por dentro y por fuera. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 40, dice: pero todo lo que hagas, todo lo que se haga decentemente y en orden. Todo lo que se haga decentemente y en orden. Mire, no hay que buscar un diccionario del castellano para usted entender qué significa decentemente. Si usted dice, hay una actividad, venga con una vestimenta decente. Yo creo que no hay que dar detalles, para que no nos acusen de religioso, no nos acusen de fanático, no nos acusen de nada. Con que yo le diga a usted decente, usted tiene que interpretar lo que yo le estoy diciendo decentemente. Cuando yo le digo el servicio debe darse en orden, usted debe estar claro, sin mucho detalle, de que debe estar en orden. Esta es una iglesia que se dirige hacia el perfeccionamiento, hacia la mejora, no hacia el retroceso. Y en la medida en que usted, como iglesia, aprenda esos procesos de mejora, eso se traduce hasta en tu propia vida y en tu casa, sale tu beneficiado. Porque si tú aplicas los principios de orden y luego tú dices, wow, funcionó. Y si yo aplico eso en mi trabajo, y si yo aplico eso en mi negocio, y si yo aplico eso en mi familia, y si yo aplico eso, y empieza a beneficiarte de los principios de orden que aprendiste en la Escritura, tú vas a ser doblemente beneficiado. Por eso me llama mucho la atención que las personas que se quejan mucho del diezmo regularmente están en crisis. Porque el diezmo, visto ya no de una forma espiritual, sino de una forma práctica, el que aprende a diezmar, aprende también a ahorrar. Porque si tú puedes sacar el 10% de lo que gana para entregarlo, tú puedes guardar el 10% también y sobrevivir con el 80%. Porque el 80 no es más que el 10, ni más que el 20. Entonces te enseña, cuando hay orden dentro de las congregaciones, que te enseñan orden también para la vida. Usted aprende vistiendo bien y elegante y decorosamente, que a ti nunca te van a devolver de una oficina pública por ir mal vestido. Usted ve que a los impíos lo devuelven de la puerta de las oficinas públicas. A los impíos lo devuelven de las oficinas públicas. No es posible que un cristiano lo devuelvan de una oficina pública por ir mal vestido. Porque usted aprendió a vestir en su iglesia decentemente. Diga conmigo, decentemente y en orden. Entonces, este pasaje nos insta a llevar a cabo todas las actividades
y funciones de la iglesia, así como de la vida, de una manera decorosa y ordenada, reflejando así una iglesia pulcra, con pulcritud. Amén. Mire, abrace esto que yo le haga así, abrace, dígale, dígale te quiero, dígale, abrace esto que le estoy diciendo, porque esto es pan de presencia. Bendito el nombre del Señor. Colosenses 3:23 ya lo leímos. Cualquier cosa que hagan, háganla de buena gana. ¿Háganla de qué? Por Dios, porque no es posible que usted vaya a hacer algo para el Señor y que dice que haga todo lo que haga en la vida como para el Señor y que lo haga de mala gana, con un truño, con ceño fruncido, con lentitud arrastrando los pies y murmurando en el proceso. O sea, eso no es una acción. Levante la mano si alguien cree que esa es una acción cristiana. Levante la mano. Ni ustedes mismos no aprueban eso como algo de una acción cristiana. Entonces ya estamos claros que no tengo que enseñar más sobre eso porque veo que ustedes son buenos para conocer esas cosas. ¡A su nombre! Primera de Pedro 5:3. No como detractores de aquellos a ustedes les hayan sido confiados, sino convirtiéndose en ejemplo del rebaño. No como detractores de aquellos a quienes ustedes les hayan sido confiados, sino convirtiéndose en ejemplo del rebaño. Detractor, ¿qué significa la detracción? Detracción es el fenómeno que se da dentro de los grupos comunes en donde una idea de alguien o de varios es suficiente para destruir moralmente a la persona que está a cargo. Quizás tú no lo insultas de manera personal, pero dices con mucha delicadeza las cosas que a ti te molestan delante de los demás, de esa persona. Y chin a chin va creando una burbuja que se va poniendo más grande, como quien sopla una goma de mascar. Con todo lo que tú dices, soplando, va creando una bola que cuando explota salpica a todos. Hablando mal de la persona que está en autoridad. Y eso implica del pastor, del presidente de sociedades, del líder de jóvenes, del líder de damas, del líder de escuela bíblica, de quien sea. Usted comienza a hablar y eso se llama detracción. Y eso es un pecado dentro de la iglesia. La detracción divide congregaciones. Mata la fe del pueblo, pero te envenena a ti. Desde que tú empiezas eso se nota que está leproso. A su nombre. Seguimos, estamos hablando los secretos de una iglesia que crece y se ¿qué? Y se multiplica. Diga conmigo, secretos de una iglesia que crece y se multiplica. Y entonces, ahora vamos a hablar del equipamiento. Hablamos del orden y la organización, ¿verdad? Pero antes de entrar al equipamiento, vamos a hablar un poquito del orden como cierre de ese paso ahí, porque ya eso no lo volvemos a ver. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, nosotros más o menos sabemos dónde nos podemos sentar, dónde nos podemos ubicar. Dependiendo del rol que usted desempeñe, usted tiene que escoger el lugar donde se sienta. No es posible que tú tengas un rol principal y que usted esté allá atrás. Porque va a tener que retrasar los procesos en el recorrido. Eso es lógica espacial, es decir, de usted moverse. Usted tiene un rol específico delante. ¿Qué hace atrás? Usted sabe que usted es músico. ¿Qué hace con los cantantes por allá? Bueno, con los cantantes está bien. ¿Qué hace con los que limpian allá afuera? Los músicos están cerca de ¿qué? De los instrumentos musicales. Limpiándolo desde que llegan. Déjame ver cómo suena esto. Poniendo las cosas, ¿dónde están los palitos de la batería? Déjame organizar las congas, el piano está conectado. Usted es músico. Que cuando se vaya a adorar, no haya que desconcentrarte averiguando dónde tú estás. Eso se llama orden. Si tú eres adoradora, no te puedes sorprender de que te llamen a adorar.
Reprende al enemigo. ¿Cómo vas a estar sorprendido de que porque no se te avisó? Si se supone que tú en la casa eres adorador y que no hay tantas. ¿Cómo te sorprendes? ¿Por qué estás ocupado en otras cosas? Cada cual debe estar atendiendo a lo que le corresponde. En el mundo dice atendiendo sus cartones, pero eso viene como del bingo de por allá, la gente que juega bingo. Atiende sus cartones. Su nombre. ¿Le aman a su pastor todavía? Después de esta no se sabe, pero todavía me aman a su nombre. Entonces tiene que tratar de estar pendiente. Si usted ve que su pastor siempre está agenciando algo, siempre está, manténgase mirándolo a ver en qué momento te hace una seña que te necesita. Comenzó el culto, alaba con los ojos cerrados, nada más cierra los ojos y te lo piden. Con los ojos abiertos, es decir. No estés en el limbo dentro de la iglesia que si te necesitan para servir. Hablábamos en la enseñanza acerca de que la vida cristiana debe estar consagrada a servir. Y servir significa... Entonces, si usted se aísla mentalmente, mira hacia el techo, que uno está de lejos y a través del cristal te hace una seña de que venga y tú estás mirando al techo, es como para que nadie te moleste. No me vas a servir. Porque te necesito activo, te necesito dispuesto. Si hay que adorar, adoremos. Si hay que pararse, nos paramos. Si hay que danzar, danzamos. Si hay que cantar, cantamos. Eso agrada al Señor con ánimo pronto. Amén. Que no esperes tú que las cosas dependan de los demás para tener entonces que criticar al que hizo o al que no hizo. Arranca sin hablar. Eso destruye un grupo. Que tú teniendo las mismas competencias que tiene el otro y los mismos derechos, tú te des la oportunidad de hablar de que el otro no hizo lo que tú mismo podrías hacer. Porque estoy hablando primero que tú tienes que estar pendiente a lo tuyo, pero si tú no estás pendiente a lo tuyo, hay alguien que tiene los mismos derechos que tú, que puede estar haciendo sin tener que ver contigo, sin tener que molestarte a ti, sin tener que sentirse mejor que tú, sino que simplemente somos hermanos. Fulano se despistó, bueno, en lo que él se vuelve y retoma el campo, déjame yo arrancar. Su nombre. Entonces todo debe funcionar en orden. En este tiempo, por ejemplo, las congregaciones tienen un orden que quizás en los tiempos viejos no se veía, porque hay otra necesidad y hay otras gentes, hay otro pensamiento, hay otros recursos. Antes con un pandero y una güira arrancaba el pastor con su familia y se acabó, y el que viene se añade. Ahora las cosas no son así. Ahora hay una estructura elaborada. Hay un servicio de calidad, que el que quiere hacerlo con calidad lo hace. La mayoría de las iglesias tenemos presencia en las redes sociales. Qué hermoso que los que están a distancia, que están en un hospital, en una sala de hospital, abran su teléfono y en vez de ver TikTok, se encuentren con el servicio dominical de la iglesia Jehová Jireh. Transmitido en vivo, con gente que se goza de verdad, que no es un montaje, que no es una cosa fingida, que esa gente están gozando de la presencia de Dios y lo están haciendo con calidad. Pero si usted va a transmitir para las redes sociales, usted no puede estar haciendo tonterías. No puede haber un desorden. No puede haber una chercha. Tiene que haber pulcritud. Tiene que haber organización. ¿Qué toca ahora? ¿Quién es que va? Su nombre. Usted tiene que estar presentable. Porque la idea no es que usted salga ridículo por ahí. ¿Usted me está siguiendo? Que cuando usted se vaya a expresar, ponga las palabras como va. Que usted diga lo que tiene que decir, nada más hable de lo que sabe, no hable de lo que no sabe. Y eso no es difícil, no es difícil. Es solamente hacer lo que Dios te ha dado la posibilidad de hacer y hacerlo como para Él. Eso es todo. Y usted ve cómo las cosas comienzan a tomar un color que tú dices, wow. Wow, ahora sí, me gusta, se siente bien, se siente la presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Wow, cuánta gente está asistiendo a la iglesia. El Espíritu está salvando las almas, la gente está bien, se está congregando la gente. Siento la gloria de Dios aquí.
que usted lo reciba, que haya a alguien que no llegue y se queden parados en la puerta. Alguien prontamente, aunque no tenga función de diácono, que tenga el don de servicio, se espante de su sombra y vaya y le busque un asiento y le diga por dónde debe pasar, que no se pase frente a la cámara, que mira por el baño se va por aquí, le guía. ¿Usted me está siguiendo? Que la gente cuando se vaya diga, wow, me gustó ir a esa iglesia. Ellos son así, pero esa gente, me gusta lo que se vio ahí. Me gustó la palabra que se predicó, pero no hubo nada que me despistó de la palabra. Porque a veces reciben bien la palabra, pero otras cosas lo disgustan. A veces hay muchas cosas que le agradan y entonces le desagrada la palabra. Porque una gente predicando una palabra mal causa disgusto. ¿Usted me está siguiendo cómo todo se complementa? Esos son secretos de una iglesia que crece. Ahora sí podemos pasar al equipamiento. Y para que ustedes puedan actuar y moverse en todo aquello, entonces necesitan estar equipados. Primero, el equipamiento de su gente. No puedo hablar de equipamiento antes de hablar del equipamiento de las personas. ¿Y a qué se refiere el equipamiento de la persona? Un equipamiento se refiere a tú tener las cosas, el bagaje necesario. ¿Sabes lo que es bagaje, verdad? Bagaje es como todo lo que tú necesitas. El bagaje es como de un viajero, su maleta. Bagage. Venga, ¿verdad? En creol dicen el bagay, las cosas. ¿Verdad? Usted tiene que tener el bagay, usted tiene que tener lo que necesita, las cosas necesarias. Y todo lo que usted necesita para ser un cristiano que crezca y se multiplique. A su nombre. Eso ahí, no te preocupes. Entonces, a mí me gusta lo que estoy impartiendo porque sé que te conviene. Y lo disfruto. Yo espero que tú lo disfrutes conmigo. ¿Cuántos lo disfrutan? Entonces, Efesios 4:11 al 12 habla acerca de que la gente fue equipada con ministerios. Lo leímos al principio. La institución de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos son parte del equipaje humano de la iglesia. La iglesia sin esa gente no camina. Porque Dios va a hacer su obra, pero a través de ellos. Amén. ¿Quiénes traen multitudes a los estadios? Los evangelistas. Amén. Y el evangelista está equipado con una serie de cosas que hace que la gente corra a verlo. ¿Qué es? La manifestación, la palabra, las liberaciones, el don de ciencia, que es un don casi inherente en el evangelista. Quizá todos los evangelistas no son profetas, pero entre profecía y don de ciencia hay una diferencia grande. Lo que pasa es que la mayoría de los cristianos de este tiempo, por ignorancia, confunden el don de ciencia con el don de profecía. Y 1 Corintios 12 aclara muy bien que son diferentes. Lo deja por separado. Y el evangelista tiene el don de ciencia, que sabe pesar el espíritu de qué es lo que está operando en el lugar en donde él está ministrando. Amén. Y eso atrae a multitudes. Si me acuerdo el salmo, como el salmista dice, como él se acordaba cuando él conducía a multitudes con fiesta, con voz de júbilo hacia la casa de Dios. Estamos hablando del Antiguo Testamento y veo como gente estaban equipadas con la unción necesaria para atraer a multitudes y guiarlas hacia la casa, no alejarlas de la casa. ¿Usted se imagina que cada uno de ustedes traiga multitudes a la casa? Yo hace días que estoy pensando comprar una carpa para ponerla en la puerta grande ahí para una extensión. Para los que nos movemos, que pueda haber un espacio ahí, aunque sea los domingos, para que la gente se siente y pueda tener el culto. Su nombre. Se le ponen sus abanicos a ellos, pan ahí. Se les sirve su agua. Que haya gente servidores que quieran servir al pueblo y que la gente se sienta bien, que venga por una cosa y se quede por la otra. Que venga por tu atención y se quede por la unción. Se quede por la impartición. Su nombre. 2 Timoteo 2:15 dice: procurad con diligencia presentarse
delante de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja bien la palabra de verdad. Señores, hay que equiparse en la palabra, hay que dejarse de tonterías y empezar a estudiar Biblia. Hay mucha amenaza allá afuera de falsa doctrina. Es tiempo de acercarse a las Escrituras. Es tiempo de conocer qué es lo que nosotros le ofrecemos a la gente. El último punto habla sobre la oferta de la iglesia, no lo voy a tocar ahora. ¿Qué es lo que tú le tienes que ofrecer al pueblo, a la gente? Y tú tienes que estar claro de que tú tienes que ser diligente en ser preparado para ser aprobado. Nadie aprueba un examen sin ser probado. Primero, para tú ser aprobado, debe ser. Entonces, no te sientas mal cuando yo te ponga a prueba. Yo soy tu pastor. Si tú me aceptas, yo soy tu pastor. Yo tengo que probarte para poder aprobarte en un determinado lugar. Yo no te puedo confiar cosas grandes si en la chiquita te me quemaste. Su nombre. Cosas sencillas. Ayer escuchaba yo hablando con un hermano y decía, cuando yo me convertí, como eso de los 7 meses ya de cristiano, él me dice, a mí me bautizaron como a los 4 meses y como a los 7 meses venía por uno de los sectores cercanos, venía un profeta muy conocido en la ciudad, no voy a mencionar el nombre por ética, y decía, va el profeta fulano para allá. Y ahí tanto el mundo, va un grupo de jóvenes que también eran recién cristianos, más o menos, como él se acerca a su pastor y le pide permiso y los otros están recostados del permiso que él va a sacar para que él fuera. Su pastor le dice sencillamente, tú no vas. Y él dice, yo me sentí mal porque yo no esperaba eso de mi pastor. Pero dije, bueno, si por algo él me dice que no vaya. Los otros le dicen, Matón, tú eres tú que se pusiste a preguntarle, tú tienes que estarle pidiendo permiso al pastor. Otras personas de otros sitios le dijeron, entonces tú tienes que pedirle permiso a tu pastor. Tú no eres un hombre, tú no eres grande. Y qué sé yo qué, y empezaron. El caso es que el grupito se fue. El pastor llama ese día. Hola, te bendiga, fulano, ¿cómo tú estás? Oh, fulano, ¿y no te fuiste a la campaña? No, pastor, usted me dijo que no. ¿Y los muchachos se fueron? Sí, ellos se fueron todos. Está bien. Pasado un tiempo, el instituto bíblico de su organización no permite pasar a nadie que no tenga por lo menos un año de buena doctrina, que haya sido bautizado, que tenga testimonio y una recomendación de su pastor. Y él, interesado por la palabra, va a inscribirse en el instituto bíblico. Y el director del instituto bíblico le dice, yo no te puedo inscribir, tú lo que tienes son 7 meses de cristiano, yo no sé más o menos cómo tú estás a nivel de escuela bíblica, yo no sé cuáles son los temas que tú manejas, por lo menos hay que esperar que pase un año, que tú tengas madurez, que tú entiendas algo. Y él dice que se entristeció tanto que lloró. Cuando él le comunica a su pastor lo que le está pasando, su pastor se acordó de lo que pasó ese día y fue donde el director me dijo, inscríbelo, pero ponme eso a mi nombre. Se acordó de que era un nuevo creyente, pero que tenía disciplina. Entonces, un hombre de Dios no va a recomendar a otro para que lo haga quedar mal. Entonces, tú tienes que ser reconocido y estar consciente que tú eres un obrero ¿qué? Aprobado. Hay un predicador famoso que siempre testifica de que su pastora siempre lo tenía en disciplina y él nunca sabía por qué. Nunca sabía por qué. Y cada vez que lo invitaban a predicar, él no iba a predicar para ahí porque estaba en disciplina. Y él decía, pero yo fui la gente que más disciplina le pusieron sin saber. Pues él mismo testifica que después le obró para bien. Porque hoy tiene un ministerio sólido. Hoy predica donde quiera que tiene que ir a predicar. Y la desesperación que él tenía por predicar no le hizo falta. No le hizo falta. Ahora es él quien decide, yo no voy a predicar en ese lugar. Porque tiene una agenda llena. Tiene como 3 secretarias con 3 agendas. ¿Usted entiende lo que estamos hablando? Hay que pasar el proceso para ser aprobados. Hay gente que quiere ser aprobados con chivo, como los estudiantes cuando
con chivo es cuando usted le pone una respuesta que se la pasan, que usted no se la sabe, pero se la dieron. Sigo. Entonces, el 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios, ¿el quién? Sea enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra de Dios es la única que puede hacer a una gente imperfecta, la puede hacer perfecta. Y eso a mí me gusta porque la palabra de Dios es barata en este tiempo. En los tiempos de Martín Lutero, tiempos de la Reforma protestante, tiempos de la Biblia, un ejemplar de Biblia no estaba disponible para todo el mundo. Y una de las razones era porque una Biblia costaba aproximadamente $4,000, calculándolo al precio de la época. Y ese era más o menos el precio de una gente en todo el año. Es decir, el salario que ganaba toda la gente en un año. Es decir, que un pobre no podía tener una Biblia. Y ahora usted la tiene, hasta se la regalan. El Nuevo Testamento se lo dan y le dan una Biblia de esas de cartoncillo liviano que tiene el mismo contenido, que usted tiene que cuidarlo un chin más. ¿Quiere que le dure? Póngale un cartoncillo duro, métale en un forro. Pero está el mismo texto a un precio económico. Es decir, si la escritura es útil para perfeccionarte, valora el hecho de que la consigues a un precio espectacular. Y métete de cabeza en la escritura así. No solo a leer, a estudiar y a meditar. La gente no tiene tiempo para meditar. No tiene tiempo para meditar porque cuando tiene un tiempo lo coge para ver el teléfono. Amén. Y yo me he propuesto en estos días no solamente leer la Biblia, sino cuando la lea, apartarme a pensar en ella. Para que la escritura vuelva a hablarnos, porque un bosquejo lo prepara cualquiera. Un bosquejo lo prepara cualquiera. La inteligencia artificial te prepara un bosquejo. Tú le pones el tema, le pones los detalles, le dices cuántos puntos tú quieres y de qué tú quieres hablar y ella se encarga de darte punto por punto todo organizado. Y estructurado, o sea, con base escritural. O sea, si una computadora te hace eso sola, está bien que te lo haga. Pero si una computadora te hace eso sola, entonces lo tuyo no es solamente estudiar, lo tuyo es meditar para que el espíritu te hable. Porque eso a la inteligencia artificial, el espíritu no puede hacérselo. Por eso, si la inteligencia artificial me puede preparar un bosquejo, mi tarea es permitir que el Espíritu Santo me hable a través de la palabra que va a ser predicada en ese bosquejo. Eso no me lo puede dar la robótica ni la inteligencia artificial. Alguien hable, un aplauso al Señor. Amén. Gracias. Proverbio 1:5. Oirá el sabio y aumentará el saber. El entendido adquirirá consejo, pero el tonto se pone guapo. Oirá el sabio y ¿qué pasará? Aumentará el saber. El sabio oye y aumenta su saber. El que no es entendido cierra sus oídos al consejo. Santiago 3, 1, 3, 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que se le da, que le da su sabiduría. Santiago bajo pesado ahí, discúlpeme, eso no fui yo que lo escribí. Que lo demuestre con la humildad que es dada por su sabiduría. Entonces, ¿cómo puede ser usted equipado en todo en la palabra si usted no hace caso a lo que la palabra dice? 1 Pedro 4:10 dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrándolo fielmente en la gracia de Dios en sus diversas formas. O sea, cuando una iglesia tiene equipamiento, alguien tiene algo que dar, tiene que usarlo para la edificación de la iglesia. ¿Usted sabe por qué yo enseño? Porque esta es una gracia que me fue dada para usarla. Es una gracia que me fue dada para usarla. La gracia nada más para decir yo tengo gracia. Bien, felicidades por tu gracia. ¿De qué te está sirviendo?
¿de qué le sirve a otros? Sigo. Que si sigo, le pregunté. Colosenses 3:23. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que en el Señor recibirán la herencia con recompensa. En Cristo el Señor, a quien están sirviendo. ¿Eso está claro? No tenemos que explicar eso, ¿verdad que no? Entonces, mis amados, hablamos del equipamiento de la persona. Estos versículos dan importancia a la formación ministerial y a la profesionalización de los creyentes. Usted tiene que ir aspirando a profesionalizarse. La escuela bíblica que se da, el estudio bíblico de una congregación, debe ser suficiente. ¿Para qué? Para que usted se prepare a un punto de ir al siguiente nivel. Yo estoy de acuerdo, si usted no maneja los temas de escuela bíblica que son básicos, usted no puede ir a estudiar teología, se va a confundir. Entonces, venga a su escuela bíblica y no solamente venga, aprenda y tome notas. Yo no sé cuántas veces les he dicho que se compren un cuadernito pequeño y que tomen apuntes, que lo grapen a su Biblia para que no se le pierda y que vengan con Biblia siempre. Yo creo que eso no debería decírsele a un cristiano ya maduro, pero yo se lo estoy recordando con toda humildad y con el deber que me asiste. Venga siempre con Biblia y traiga algo en qué anotar. Jóvenes, vengan con algo en qué anotar, que ustedes tienen demasiado camino por recorrer y necesitan un equipaje, un bagaje para poder hacer esta excursión. No vengan así de que a comer chicle y a mirar para el cielo y a mirarlo. No venga a eso. Venga con una disposición de aprender. Ya termino. Debemos profesionalizarnos, debemos capacitarnos, debemos interiorizar la palabra, ser efectivo utilizando los dones de la manera en como la Biblia lo enseña, capacitándonos para servir a Dios. Porque cuando usted va a un trabajo y usted no sabe una tarea, a usted le dan un training. ¿Sí o no? Levante la mano aquí los que han trabajado en alguna industria de zona franca o algo. ¿No le dan un training para ustedes pegar mangas? ¿No le dan un training para cortar hilos? ¿No le dan un training para empaque? Todo te entrenan. En la iglesia usted no se quiere entrenar. Se fueron. A su nombre. Su nombre. Vamos a hablar un poco del espacio. Hablamos del equipamiento de usted. Los 9 dones están para acompañar a los 5 ministerios, distribuidos de la manera en como Dios le permita. Ojalá y usted tenga los 9 dones para que opere en un ministerio con los 9 dones. Porque operar en los 5 ministerios se le complica, siendo pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro. Se va complicado, usted va a tener que decidirse por uno. Porque un ministerio es como una profesión. Si tú haces 3 carreras, en algún momento vas a tener que tomar una decisión por una. Yo soy ingeniero civil habilitado docente. Mientras yo estoy dando docencia, no puedo ejercer la ingeniería civil. Tengo que esperar salir de la docencia para ejercer la otra. Es decir, si tú eres tienes un ministerio, varios ministerios, en algún momento tú vas a tener que decidirte por uno. Ahora, los 9 dones te van a permitir el equipamiento necesario. Es como una caja de herramientas que tú jalas y si tú eres pastor y tú tienes el don que aparece en Corintios de profecía, tú puedes profetizarle a alguien. Si tú tienes el don de maestro, tú puedes enseñarle a alguien. Si tú tienes el don de lenguas, tú puedes hablar en lenguas. Si tú tienes el don de interpretación de lenguas, la puedes interpretar. Tienes el don de sabiduría, puedes darle una palabra sabia a alguien. Tú tienes el don de ciencia, tú puedes descifrar esos códigos que la gente se enreda con cosas sencillas y dárselo. Tú eres pastor, pero tú estás operando ¿en qué? En sanidades. Tú puedes orar por los enfermos. En milagros, tú puedes operar para que milagros ocurran de otra naturaleza. Eso se llama equipamiento. Aparte de la profesionalización, aspira a ir a institutos bíblicos, a seminarios. Aspira a tener en la organización cristiana a la que tú perteneces, a ocupar puestos de relevancia que pueda servir a otros.
No solo por el cargo, sino por lo que desempeña el cargo, que puede ayudar a los demás a través del cargo. Aprende incluso a liderear sin título. Tú puedes convertirte en un líder sin tener una etiqueta que diga yo soy fulano de tal. Los líderes que son verdaderamente líderes no esperan un título, sino que cuando ellos hablan la gente le escucha. A su nombre. ¿Se está acabando esto? Entonces estoy hablando del equipamiento espacial. La palabra de Dios no tiene versículos bíblicos específicos, especialmente en el Nuevo Testamento, que hablen del equipamiento del lugar en donde se adora. Pero se da por sentado por la experiencia que tenían los cristianos de aquella época. La experiencia que tenían ante los templos majestuosos, como por ejemplo el templo de Salomón y todo lo que refleja la Escritura. Ellos no hablaban mucho del tema del equipamiento de las iglesias, pero no era porque no lo tomaban en cuenta, atención, sino que se da por sentado que el lugar santo tiene que parecer el lugar santo. ¿Sí o no? Entonces, usted no quiere que la Biblia diga que la Biblia no tenía luces LED, no tenían bocinas de alto parlante, no tenían baterías caras. Pero si usted calcula el costo del mobiliario del templo que construyó Salomón, usted se cae para atrás. Entonces el equipamiento de la iglesia tiene que estar en orden. Ojalá y tengamos el espacio para tener todo en su lugar. Que los músicos estén para un sitio, los cantantes estén en otro, los servidores estén en otro, los pastores estén en otro, el pueblo laico esté en otro. Y que todos estén, como cuando David hablaba de esos cantores que decía salmo tal, cántico gradual, para ponerlo a cantar en coros, donde hubieran voces sopranos, donde hubieran contraltos, contralto blanco, contralto negro, qué sé yo, donde hubieran tenores, donde hubieran barítonos, donde hubieran bajos, donde hubieran, y que cada voz, cada línea de voces entonara su pieza de una manera más, es una gloria. Cuando Salomón construyó ese templo, la casa se llenó de humo y era la shequina de Dios, aprobando la belleza, el orden y la devoción con que se hizo aquello. Eso es para Dios, que esté como sea. Cuidado. Usted se imagina un coro de niñas, que usted tenga 10 sopranos cantando juntas a coro. Que usted tenga 7 contraltos haciéndole la contravoz allá. Y que usted tenga 8 hombres cantando tenor, cantando con esa voz masculina preciosa. Y que digamos, vamos a cantar el himno tal. Y que cuando usted empieza a cantar ese himno, mi hermano, usted se eleve y la gloria de Dios descienda. Orden, mi hermano. Orden y disposición. Porque usted puede tener esa voz, pero si usted no quiere, se va a podrir con su voz. Allá usted, Dios buscará quien cante. Yo lo golpeé, discúlpeme. Entonces, 1 Corintios, capítulo 14 dice, pero háganse todas las cosas decentemente. Ese versículo es repetitivo, que alude al equipamiento. Todo que se vaya a hacer aquí adentro debe hacerse decentemente y en orden. Ese es el lugar del piano. Ahí debe estar el piano. Y junto al piano, ¿quién? Aquí hay un baterista y junto a la batería debe estar ¿quién? Ahí hay unas congas, junto al conguero, a las congas debe estar. Todo en que si queremos cantar un corito de repente y yo durante la prédica quiera citar un corito, que lo podamos hacer con la música. Y no que haya que mandarlo a buscar. Que estén correctamente vestidos. Que no se crean estrellas de rock del mundo, heavy metal. Que vistan decentemente y en orden. Que no tengamos que alquilar músicos impíos para tocar en la iglesia. Se me fueron ahí un grupo. Capacítese, usted que tiene una mente joven, busque aquí aprender el instrumento que le guste y apréndalo. Hechos 10, 24, 25 dice, considerándonos unos a otros y estimándonos en el amor las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día está cerca.
Parte del orden espacial de la iglesia tiene que ver con que el culto no comience vacío. Que hay que congregarse. Si en su comunidad cristiana, en su congregación, hay tantos días de actividad, ¿por qué usted va a venir a uno o a dos? ¿A qué comunidad usted pertenece? ¿Por qué usted quiere estar en otro sitio cuando debería estar aquí? ¿Cuál es el afán? ¿Por qué usted está en su casa deprimiéndose y cogiendo lucha con muchachos cuando pudiera estar gozándose en la presencia de Dios? Y a los muchachos darle una nalgada y lo sienta ahí. Que adoren también, que vayan aprendiendo. Todo eso implica en el orden espacial. Que se cuente con usted para una oportunidad y usted no llegue. Eso es grave. A su nombre. Que cuando le llamen el limpiavidrio, así, eso es horrible cuando alguien está dirigiendo un servicio santo, que entonces se ve como en aprieto, que no haya que hacer aquí. Y mira, ¿a quién mando? Porque entonces capaz que si el que estaba en lista no quiere, el que no está en lista se siente hasta mal porque contaron con él a última hora. Que no debería ser así, porque usted lo que debería sentirse dichoso es que lo tomaron en cuenta. Pero quizá no se siente preparado, porque el que debió estar preparado fue el que se le anunció desde antes de su casa. ¿Usted entiende de lo que estamos hablando? Que ya usted viene con algo pensado. Todo el que se le da no quiere. Va a pasar como en la cena, que vayan por los collados y tráigame a todo el mundo y fuércelo a entrar. Y después entonces pasarán años que usted no se para frente a su congregación, porque hay tanta gente dispuesta, haciendo cosas que usted rechazó, que ahora es usted que quiere, pero ya no hay espacio para usted. Qué tristeza. Voy a terminar con estos pasajes de Primera de Reyes, que hablan acerca de el esplendor con que Salomón construyó el templo. Nada más cogí dos pasajes, son muchos y largos, pero cogí dos pasajes que hablan de la grandeza y organización del templo de Salomón, de una forma muy resumida, muy corta. El 6:7 de Primera de Reyes: cuando se construía la casa, se edificaba de piedras preparadas fuera del templo, de manera que ni martillo ni hacha alguna se oyeron en la casa mientras la edificaban. Era que picaban bien esa piedra y le daban una forma, para cuando la traían aquí, encajaban esa piedra a la perfección. ¡Wow! ¡Qué calidad, mi hermano! Yo sueño con una iglesia que tenga calidad. Yo creo en mi corazón fielmente que Dios no me va a dejar morir sin ver una iglesia, mi hermano. Bendito el Cordero. Este versículo no menciona que durante la construcción del templo de Salomón utilizaron piedras preparadas previamente, lo que significa que no necesitó utilizar martillo o hacha ruidosos durante su construcción. Esto sugiere que el templo era tan precioso y cuidadosamente construido que no se necesitaban herramientas ruidosas y toscas, sino cosas finas. Eso se preparó, todas esas piedras se prepararon por allá y se trajo preparado. Los arquitectos medían qué piedra iba aquí, medían el espacio y decían: tráeme una piedra de tanto por tanto de profundidad y por tanto de ancho, que sea de tal color, y tráela orientada hacia arriba, con tal grieta de tal tamaño orientada hacia la izquierda, y tráemela así. Se dice que cuando se construyó el templo de Salomón, se traían piedras de la cantera, así, por lista. Iba un capataz con la lista que mandaba el arquitecto, de tipo de piedra. Y hubo una piedra que la mandaron a buscar con una forma. Y fue con un pedido. Y cuando trajeron esa piedra, pusieron todas. Pero había una piedra tan rara
que los constructores no sabían dónde iba. Y esa piedra causaba tropiezo en la obra, porque pasaban días y la piedra estaba ahí. Y era piedra que hacía caer, piedra que hacía tropezar. Una piedra rara que nadie entendía, que nadie la asimilaba, que no la soportaban. Llegó un punto que fue tan molesta que le hicieron rodar por el monte del templo. Y allá abajo, cuando estaba casi todo terminado, era imposible finalizar la obra por la bendita piedra. Porque cuando revisaron ay, abase, yo siento a Dios aquí. Cuando revisaron la lista del inventario, dijeron, pero la enviamos. Y catarabase. Pero la piedra que desecharon los edificadores, era la piedra principal que cerraba el capitel del ángulo, del arco central. No se podía armar el arco sin que esa piedra encajara. Era rara, verdaderamente tenía ángulos que no se parecían a ninguno. Es verdad que esa piedra era muy pesada e incómoda. Es verdad que la posición de esa piedra era difícil de encontrar en ese rompecabezas. Era verdad que tenían razón para no entenderla, pero era la única piedra que podía finalizar el plan del proyecto. Y esa piedra, era Cristo. Piedra que hace caer. Piedra con la que todos tropezaron, la que los edificadores desecharon e hicieron rodar. Después que tuvieron que botarla, tuvieron que esforzarse mucho para subir la colina arriba y llevarla donde iba. Desde la construcción, todo en la Escritura está llamado a enseñarnos algo espiritual y algo profundo. Hay un orden en la casa de Dios y Dios nos lo dio a enseñar con esto. Que el de donde se sacaron esas piedras era la cara posterior del monte Moria. Y al sacar piedras de allí, cortaban y se fue formando una cueva que tenía forma de cabeza seca de hueso. Y aquel lugar se le llamó el monte del Gólgota. Y le llamaban el de la calavera. Si usted daba la vuelta de ese monte, iba a ver por dónde subió Abraham a sacrificar a su hijo. Y fue donde Dios sacrificó el suyo. De allí salieron las piedras que construyeron el templo. Y allí se derramó la sangre más preciosa que se ha derramado alguna vez. Dios nos enseñó a nosotros a sacrificar lo de nosotros. Él no le interesa lo que tú tienes, pero Él quiere que tú sacrifiques porque Él está dispuesto a darlo todo por ti, amado. Dios le pidió a Abraham a su hijo, pero Dios no lo mandó a hacer un homicidio. Abraham dijo, iremos y regresaremos. Y Dios le proveyó cordero en ese monte. Y a la humanidad del otro lado, en el mismo monte, Dios le proveyó cordero. Porque si Abraham bien no pudo sacrificar el de él, Dios sí sacrificó el suyo. Dios sí se desprende de lo suyo para darnos una vida en orden, darnos una vida a nosotros. Amados, hay secretos que hacen que una iglesia real crezca y se multiplique, pero tú tienes que saberlo para vivir como ellos no lo sugieren. Hay cosas que si no te la dicen, si no la aprendes, nunca vas a poder vivirla, ni vas a poder interiorizarla. Todo está conectado. Dios está exigiendo de nosotros la calidad de un sacerdocio santo.
sacerdocio que tenga el templo limpio, que tenga el templo en orden, que sepa qué hacer, que se distribuya el trabajo, que lo haga con entusiasmo. Y aun cuando no quiera hacerlo, que también lo haga. El sacerdote no podía renunciar a su sacerdocio. Si nació sacerdote, sacerdote se quedó. Era por linaje. Y Dios nos hizo a nosotros un linaje escogido para el sacerdocio. No podemos zafarnos de ahí. Yo no quiero eso. Eso no es así. A su nombre. Dios le bendiga. Y nos vemos la semana que viene con la última parte que se dice ofertas de la iglesia para esta generación. Ese es uno de los secretos para la iglesia que crece y se multiplica. Las ofertas. ¿Qué tú tienes para ofrecerle? ¿Qué tiene la iglesia para esa gente que se está perdiendo? Lo vamos a saber la semana que viene. Dios le bendiga y Dios le guarde.